La industria de la construcción es sin duda una de las más importantes en la historia de la humanidad. Y a pesar del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, esta importante industria sigue descansando sobre un insumo muy simple, el ladrillo. Si bien existen diferentes tipos de ladrillos, el más simple y tradicional sigue siendo el más utilizado. Estamos en Florencio Varela, en los alrededores de Gran Buenos Aires, a 35 kilómetros de la capital federal. Esta es una zona de cultivo de hortalizas y donde aún persisten algunos establecimientos de producción de ladrillos de barro. Para la producción de ladrillos se necesita un tipo de tierra especial, como es la de esta zona. Estamos buscando la ruta del ladrillo. Recorriendo el camino y nos guiamos porque tuvimos varios desaciertos y encontramos, por ejemplo, que el camino nos indica dónde está debido al color que tiene la tierra. La mayoría de los caminos de acceso a los hornos son de tierra y los días de lluvia se hacen intransitables. Por esto, los productores de ladrillo rellenan los caminos con ladrillos y residuos de la producción, lo que le da al camino un color rojizo característico. Creo que hemos dado con el horno, se puede ver al fondo. Bueno, nos encontramos aquí ya en el horno de ladrillos, donde vamos a ver parte de lo que componen, las operaciones que componen el proceso de producción. A mis espaldas se pueden ver las montañas o pilas de algunos de los insumos que se utilizan justamente para producir las pastas, la pasta original, la cual se realiza en el picadero, que es lo que tenemos allí al fondo. La primera parte del proceso consiste en la preparación del barro o pasta, para la cual se utilizan dos tipos de tierra. Para la preparación de este barro se requiere una gran cantidad de agua, la que se obtiene por medio de un molino. A este barro se le agregan luego fibras, que le dan consistencia al ladrillo y que además colaborarán en el proceso de cocción cuando se realice el horno. Observamos aquí, por ejemplo, en los distintos tipos de producción, esto que tenemos aquí está hecho con materias primas, concretamente esto es algodón, restos de procesamientos de algunas pastas de algodón, telas de algodón, y lo que tenemos más hacia atrás es las pilas de acerrín, que son los agregados que se realizan justamente para producir este barro primario. Esta operación de mezcla y amasado del barro se realiza con la ayuda de un tractor y un mezclador. El volumen de esta masa es de más de 400 metros cúbicos y equivale a unos 250.000 ladrillos. Es importante destacar, recién nos comentaba el dueño de la empresa, uno de los dueños de la empresa, que para poder obtener este primer producto hacen falta 12 horas de ese trabajo, digamos así, de revoltijo, por llamarlo de alguna manera, que es justamente lo que va a dar la pasta con la que se va a establecer el ladrillo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es donde se realizan los moldeos, justamente que dan forma a ese elemento tan conocido que es el ladrillo de barro.
El trabajo de dar forma al ladrillo es muy duro. Es una parte del proceso que requiere una gran exigencia física. A pesar de esto, las personas realizan estas operaciones con muy buen humor. Están contentos, están sacando fotos de los... Un molde doble de madera, una tabla de base y una pequeña regla son las herramientas principales para dar forma al ladrillo, además de la mesa, la carretilla para el barro y el recipiente con agua. Bueno, ahora estamos en la segunda parte justamente de este proceso, en la que lo que se hace es justamente darle forma a través de unos moldes dobles, y acá estamos justamente con Isaac, al cual le agradecemos la gentileza que ha tenido para atendernos. Bueno, Isaac, te quería hacer una pregunta que es, ¿cuántos ladrillos o cuántos moldes, no sé cómo lo llaman a esto ustedes? Moldes. Moldes. ¿Cuántos hacen por día más o menos cada uno? Hacemos 3.000, depende, 3.500 por ahí. Ajá. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y cuánto lo dejan así? O sea, ¿lo sacan hoy mismo, hoy en día, o los dejan hasta mañana, por ejemplo? Le dejamos hasta mañana a mediodía. Ajá, Sí. Después lo apilamos. está bien. Sí. ¿Y lo apilan en esas formas que vemos ahí? Sí, ahí. Ahí se deja reposar ¿cuánto más o menos? Ahí. Más o menos 15 días, sí. Después levantan. Ajá. Y ya después se construye el horno, que es el que se ve allá. Sí, a la hornalla. Correcto. Sí. Bueno, te agradezco, ¿eh? Bueno, no. Bueno, le agradecemos a Isaac esta colaboración que ha tenido con nosotros, de explicarnos justamente esta parte tan importante del proceso. Estamos recorriendo, como se puede ver, la parte, digamos, que se puede llamar cruda del ladrillo, que luego van a ser estivados en forma de pilas, como las que se ven ahí al fondo, que son a donde se deja secar para su posterior cocción. Como se puede observar, se ven a varias personas trabajando justamente en el mismo proceso de producción. Bueno, ahora estamos aquí viendo justamente una de las líneas que se van armando, estas que nos comentaba justamente Isaac, y quería hacer notar que si ustedes pudieran observar la textura del ladrillo en pocas horas ya adquiere justamente una consistencia lo suficientemente firme como para poder ser luego estivados. A pesar de ello, como decíamos, lo dejan aproximadamente un día, y este es el tiempo que se necesita como mínimo para luego ser llevado y armar justamente el horno. Una cosa muy característica es, ustedes podrán observar, la diferencia de color y la diferencia de tonalidades. Los recién hechos obviamente más oscuros por la humedad, y luego las pilas hacia las últimas, que sean para nosotros las últimas, son las primeras justamente que deben de haber hecho en el día de hoy, justamente se las ve más secas, ya tiene la consistencia adecuada, que es la que luego le permite justamente resistir construcciones como esta que les voy a mostrar aquí a mis espaldas, que son los hornos que luego son encendidos, y justamente ese es el proceso que ahora vamos a describir a continuación. Bueno, aquí un detalle que creo que es también importante resaltar o destacar, es que quien conoce la textura normal de un ladrillo, bueno, desde ya lo reconoce por su color, y además porque siempre aparecen esas irregularidades producto justamente de la combustión. Si ustedes observan bien, van a ver justamente acá un ladrillo cocido y los ladrillos crudos con su apariencia. Incluso se alcanzan a ver parte de las virutas que se le agrega, que lógicamente en el instante de la combustión cada una de estas cosas desaparece. Bueno, acá estamos con los muchachos que están armando justamente... ¿Cómo se llama esto, don Andrés? Esta es la hornalla. Hornalla se llama. Hornalla. Bueno, para nosotros o para quien no conoce, una hornalla sería como el horno, tendría que ser. El horno. Claro, que para que ustedes observen, está armado justamente con los propios ladrillos, estos que veíamos recién, llamémosle crudos, y apenas unas capitas así de carbón, no tiene ningún otro secreto más que eso.
Aquí los muchachos están armando las pilas, obviamente las hacen cruzadas. Bueno, les decía que aquí vemos una de las formas más tradicionales de acarreo de ladrillo, que es el pasamano. Y bueno, y se apila simplemente así, en capas, una sobre la otra, hasta dejar una especie de piso liso y una nueva capa encima. Apenas con un espolvoreado de polvo de carbón o carbonilla. Y luego, cuando entra en combustión, se observa, como lo estamos viendo, en este horno de enfrente. Y nos decía recién Andrés, decía que podemos observar aquí a nuestras espaldas un horno que ya, según ellos que conocen, dicen que la combustión, y se observa, está llegando ya a las partes más altas. Esto ha entrado en combustión el día viernes, hoy es martes, es decir que tiene aproximadamente 4 o 5 días de combustión, que es donde se termina de cocer el ladrillo y adquiere la forma final y el color final que todos conocemos de él. La preparación del horno u hornalla demanda varios días de trabajo, el que se hace principalmente en forma manual y para lo cual intervienen unas 10 personas divididas en varios grupos de trabajo. El horno terminado permitirá obtener aproximadamente unos 250.000 ladrillos. Veíamos cómo se combina las diferentes operaciones. Aquí debemos irse a la máquina elevadora y que trae cada uno de estos palets, digamos, en los que aparecían apilados los ladrillos crudos. Un detalle muy interesante de esto que podemos observar aquí en esta preparación es los huecos que quedan debajo de toda la pila, ya con la leña preparada, justamente, que es donde se inicia la combustión. Cada uno de estos tubos, digamos, atraviesan de lado a lado la pila, que tiene aproximadamente unos 10 metros de largo por 6 o 7 metros de ancho. Otro detalle importante es que una vez que la pila está preparada, antes de que esté de combustión, les aclaro que este horno justamente en este momento está en plena combustión y se siente la radiación de calor. Es que, fíjense, se les hace toda una cobertura de barro, que lo que hace es impedir la entrada del viento para que atraviese. Como en realidad lo que entra en combustión es parte de los elementos que componen el ladrillo, si bien la combustión se inicia en estas zonas de abajo, que vemos ahora nosotros acá, que ya están consumidos, digamos así, el combustible, concretamente la leña que fue utilizada, la combustión sigue hacia arriba por medio de los elementos que componen al propio ladrillo. Bueno, esta es una de las producciones, digamos, primarias, probablemente más elementales de las que se puedan conocer, de elementos de producción, de un insumo básico, incluso motriz de la mayoría de las industrias, como es la industria de la construcción. Estamos hablando desde luego del ladrillo, y hemos visto a lo largo de este pequeño recorrido cómo un grupo de hombres, y con la ayuda de muy pequeñas máquinas, aún continúan realizando la producción más sencilla, elemental y eficiente que se tiene para el elemento central de las construcciones de vivienda, que es justamente el ladrillo.